A continuación, abordaremos el tema Evaluación Inicial del Trauma a cargo de Yesenia Bramila Sandoval y Ana Magnolia Ortiz Bonifacio. Un paciente con traumatismo va a definirse como todo aquel que haya sufrido lesiones letales, que sean potencialmente letales, o que haya un compromiso o riesgo a pérdida de alguna extremidad y necesita ingresar al hospital. Para este proceso se va a realizar lo que se conoce como una evaluación inicial. Dentro de esta se va a incluir lo que se conoce como la hora dorada. La hora dorada es la ventana de tiempo en la que el paciente con trauma severo debe recibir atención y tratamiento para aumentar su probabilidad de recuperación y pues de sobrevivencia. Recibir la atención en el lugar de emergencia dentro de los primeros 10 minutos y luego ser derivado a un centro especializado. El objetivo primordial de esta evaluación inicial es determinar dentro de los primeros 30 segundos en que vemos al paciente el estado ventilatorio, el estado hemodinámico y conciencia o inconsciencia. Esta se debe realizar en una preparación prehospitalaria e intrahospitalaria para recibir al paciente con trauma. La fase prehospitalaria va a abarcar lo que es la notificación al hospital del traslado del paciente o pacientes, una evaluación del paciente, el mantenimiento de la vía aérea, el control de hemorragias externas y de choque si se presenta, y una inmovilización adecuada para el traslado. Y obviamente el mismo traslado. Después tenemos la fase intrahospitalaria. En esta, el hospital va a preparar el equipo, el material y el personal que serán necesarios para atender la emergencia suscitada. Vamos a contar con la presencia de apoyos diagnósticos, como lo va a ser los rayos X y los laboratorios, y las precauciones universales, en las que vamos a tener métodos de barrera para evitar enfermedades infectocontagiosas, ya sea del personal al paciente o el paciente al personal. Dentro de esta evaluación inicial es crucial la evaluación de la escena para ofrecer ayuda. La seguridad del personal y de los pacientes va a ser la prioridad. Por lo tanto, debe descartarse una situación de riesgo. ¿Cuál sería una situación de riesgo? Por ejemplo, energía eléctrica ininterrumpida, la presencia de materiales peligrosos y las agresiones. En caso de ser un siniestro, en el que haya un automóvil involucrado, la ubicación del carro deberá ser siempre protegiendo al equipo. Y recordar, no deben realizarse acciones temerarias. Además de esto, vamos a ejercer lo que es la cinemática del trauma, en la que vamos a entender y analizar la escena de un accidente para determinar todas las posibles lesiones existentes y así brindarle al paciente un tratamiento que sea rápido y efectivo. Aquí vamos a tener 5 pasos involucrados y para acordarnos es muy fácil solo recordar el abecedario. A, B, C, D y E. La A hace referencia a vía aérea. B, breathing, que en español significa respiración o ventilación. C, circulación. D, déficit neurológico y E, exposición. Vamos a empezar con la letra A, que sería el control y aseguramiento de la vía aérea con estabilización de la columna cervical. Si nuestro paciente se encuentra hablando, tenemos que saber que la vía aérea se va a encontrar sin compromiso, es decir, va a estar bien. Los datos clínicos de una obstrucción van a ser los ronquidos, un estridor o ruidos respiratorios anormales, también una agitación que va a ser secundaria a una hipoxia o la cianosis. Tenemos que recordar en primera instancia que lo primero que tenemos que hacer son las medidas básicas, como dejar libre la vía aérea en caso de estar obstruida. Tenemos que mantener alineado el eje de la cabeza, el cuello, el tronco y vamos a poner una movilización manual que sería un collarín cervical. Se tiene que saber que todo paciente traumatizado va a tener lesiones de columna cervical hasta que no se compruebe lo contrario. Es decir, si no sabemos si el paciente está lastimado, lo tenemos que tratar como si estuviera lastimado. Todo esto para prevenir. Pero aún con todo esto, tenemos que saber que la intubación orotraqueal con o sin administración de fármacos tiene que ser el gold standard de esta letra. Las indicaciones para un tratamiento definitivo de la vía aérea van a ser que el paciente tenga una lesión penetrante del cuello con un hematoma expansivo,
apnea, hipoxia, que en la escala de coma de Glasgow es mayor a 9, si tiene una obstrucción sostenida, un trauma torácico grave o un trauma maxilofacial severo. Vamos con la letra B de ventilación. Aquí vamos a evaluar la respiración, la ventilación y administración de oxígeno. Tenemos que saber que nuestra ventilación se va a encontrar alterada cuando notemos estos datos clínicos. Si el paciente presenta cianosis, tiene una lesión penetrante en el tórax, hemotórax o fracturas costales y también una desviación de la tráquea, ya que esto va a hacer que no pueda llegar el oxígeno a donde tiene que llegar. Ahora vamos con la letra C, que hace referencia a circulación, identificación y control de la hemorragia. El estado de choque más frecuente que presenta un paciente traumatizado es el hipovolémico debido a la pérdida sanguínea. En la evaluación inicial del paciente traumático, una adecuada estimación global del gasto cardíaco y del estado cardiovascular se puede obtener con el chequeo del pulso, el tiempo del llenado capilar, color y temperatura de la piel. Referente al llenado capilar, vamos a presionar de 10 a 15 segundos sobre la piel y vamos a ver en cuánto tiempo tarda como el color a volver. Lo normal es menor a 2 segundos y cuando es mayor a 2 segundos es que ya estamos teniendo una alteración en el llenado capilar. Nos vamos a brincar ahora a la letra E, que va a ser la de la exposición. Aquí vamos a desvestir completamente al paciente para la búsqueda de lesiones y para poder controlar la hipotermia. Este se va a realizar ya al último, después del ABC del paciente y cuando esté estable. Tenemos que recordar las bases clínicas de inspección, palpación, percusión y auscultación, así como la exploración de todos los orificios naturales y la colocación de sondas nasogástricas y urinarias. Vamos a hablar ahora sobre la letra D, que hace referencia al déficit neurológico. Aquí vamos a evaluar el estado neurológico y el nivel de conciencia del paciente. Este puede ser evaluado mediante la aplicación de un estímulo y del acrónimo ABDI. A, que hace referencia al estado de alerta, V, referencia a estímulos verbales, D, respuesta a estímulos dolorosos y la I, que si el paciente está inconsciente. También nos va a servir mucho la escala de Glasgow. El puntaje mínimo es 3 y el mayor a 15. Aquí esta se divide en 3 parámetros, en lo ocular, en lo verbal y en lo motor. Dependiendo de cómo el paciente se encuentre, va a tener como que un número y este nos va a poder ayudar en cómo se encuentra el paciente y de aquí ver qué diagnóstico le daríamos o qué. Los estudios que nos van a ayudar a la valoración de nuestro paciente van a ser los electrocardiogramas, la oximetría, los rayos X, las biometrías hemáticas y los laboratorios de gabinete y los catéteres. Por último, tenemos la evaluación secundaria. Esa se va a practicar ya una vez que hayamos resuelto o abordado todos los problemas que ya fueron agudos o que atentaban contra la vida del paciente. Aquí ya podemos empezar con la historia clínica según el acrónimo AMPLE. Las alergias a fármacos, el medicamento que el paciente toma, si es diabético, si tiene hipertensión, los antecedentes médicos pertinentes, si ha tenido alguna cirugía, un trasplante. También la última comida que tomó, esto no sería muy importante para cirugías y los eventos que causaron la lesión, es decir, cómo fue el choque, qué pasó, esto si el paciente puede hablar y si no con las personas que nos puedan dar esta información. Aquí después vamos a hacer una evaluación de cabeza a pies. Esta se puede repetir si el paciente se encontraba inconsciente y ahora está consciente. Esto nos va a poder ayudar para saber si hay alguna lesión que se nos pasó debido al ajetreo que se encontraba en la situación.